Muy buenos días. Bueno, continuando con el tema del arroz resistente a imidazolinonas, vamos a presentar este tema que es el flujo génico y la resistencia que ocurre en el arroz maleza, resistencia a imidazolinonas en chacras con uso del sistema Clearfield. Mi nombre es Juan Rosas, trabajo en el laboratorio de INIA 33. Bueno, el sistema Clearfield se puede agrupar dentro de distintas tecnologías que tienen como característica que combinan cultivos o cultivares con resistencia genética a distintos herbicidas y el uso de dichos herbicidas para un control fácil y eficiente de una maleza particularmente problemática como es el arroz maleza. Como se ha hablado, por tratarse de la misma especie que el arroz cultivado, todo lo que permita controlar el arroz maleza o arroz rojo, arroz negro, englobamos todo en término arroz maleza, todo lo que permita controlar químicamente también afectaría al arroz cultivado. Entonces, estas tecnologías lo que hacen es generar una mutación en el sitio activo de los herbicidas para volver al cultivar resistente a esos herbicidas y permitir entonces el control eficiente. Algunas de estas tecnologías son el sistema Clearfield de BAF, el Full Page de Rystec, y también con otros tipos de herbicidas como el Quisalofop ha surgido el sistema Provicia y el de BAF y el sistema Max Ace de Rystec más recientemente, y probablemente en los próximos años veamos surgir otro tipo de tecnologías. Todas ellas tienen en común, por un lado, que facilitan el control del arroz maleza, pero digamos que su debilidad o su talón de Aquiles es el tema de la resistencia a estos herbicidas que puede surgir en el arroz maleza. Entonces vamos a estudiar en las siguientes presentaciones cómo es que surge esa resistencia y qué podemos hacer para retrasar o minimizar la ocurrencia de esa resistencia y proteger estas tecnologías y darles la mayor vida útil posible. Entonces, todo esto está centrado por la mayor experiencia que tenemos trabajando con el sistema Clearfield, pero es importante considerar que estas mismas conclusiones y estas mismas lecciones son extrapolables a las distintas tecnologías de cultivos resistentes a herbicidas. Bueno, entonces, en el caso de Clearfield tenemos el cultivar que es resistente a las imidazolinonas, que tiene esos genes que tienen una mutación que los hace resistente al herbicida. Pues bien, como ese cultivar es de la misma especie que el arroz maleza, el arroz rojo, el arroz negro, esos cruzamientos, si bien el arroz es autógamo, pueden ocurrir y cuando estamos en una chacra con un momento de floración en el que predomina el polen con la resistencia, si existen en la chacra plantas de arroz maleza que estén floreciendo, es muy alta la probabilidad de que sean fecundadas por ese polen resistente y entonces se formen granos, se forme semilla de arroz maleza con la resistencia al herbicida. Si esa semilla se llega a formar y cae al suelo, bueno, en zafras sucesivas lo que va a ocurrir es que esa maleza que ya tiene un alelo de resistencia pueda ser resistente, pueda sobrevivir a las aplicaciones de herbicida y por lo tanto dar lugar a nuevas plantas de arroz maleza que esta vez van a tener ya el gen de resistencia. Y si logran a su vez dar semilla y multiplicarse, bueno, van expandiendo exponencialmente la presencia de plantas de arroz maleza con el gen de resistencia. Y eso hace que esas plantas ya no puedan ser combatidas, ya no puedan ser controladas con el herbicida, en este caso con las imidazolinonas. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la resistencia y afrontar este problema? Bueno, justamente lo que decíamos, porque el arroz rojo o el arroz maleza cuando se vuelve resistente es lo que nos limita la utilidad de estas tecnologías que son tan útiles para un combate sencillo a la maleza. Entonces, las alternativas luego cuando se pierde la posibilidad de controlar a la maleza con estas tecnologías son cada vez más costosas y más complejas, entonces es una transición que queremos evitar en lo más posible o demorarla lo más que se pueda.
Entonces, si uno ve el panorama de experiencias en zonas vecinas como es Río Grande do Sur, esto es una publicación del 2010 en la cual evaluaron las poblaciones de arroz maleza en distintas chacras y vieron que predominaba la mutación que está presente en los cultivares del IRGA, los primeros cultivares Clearfield que liberó IRGA, y que es la mutación de primera generación generada en Luisiana. Y bueno, esa predomina en las chacras, pero en general el predominio es mayor al 90% de arroces maleza que ya tienen alguna de las mutaciones, ¿verdad? Entonces, eso hace que el sistema Clearfield complique, o sea, que sea complicado luego controlar la maleza, y en este trabajo más reciente lo que vemos es que si bien se logra mantener buenos rendimientos, estos rendimientos son a costo cada vez mayor, ¿no? Un costo relativo por hectárea creciente, ¿no? Entonces esa es la tendencia que uno debe tratar de evitar. Entonces, en Uruguay tenemos datos generados por esta experiencia que iniciamos en el 2011-2012, que es el servicio para detección de arroces maleza para la resistencia a imidazolinonas en arroces maleza, que hasta donde tenemos conocimiento no hay un servicio similar en países de la región o incluso en otros países arroceros. Y bueno, lo que consiste en este servicio es en el muestreo de chacras que tienen distintas historias de uso de Clearfield. Históricamente o hasta la fecha se ha realizado principalmente con análisis y muestreos realizados por técnicos de BAS para el seguimiento de las chacras, pero también siempre el servicio está abierto a solicitudes de productores, de asesores, de cualquier persona que esté interesado en conocer el estatus de esa maleza que pueda estar presente en las chacras que usan la tecnología. Y usando esta información generada en todos estos prácticamente 10 años de uso del servicio, buscamos responder estas tres preguntas. La primera es si hay un aumento a lo largo de la intensidad, o sea, cuanto más intensidad de uso de Clearfield, si aumenta este flujo de genes entre el arroz cultivado y la maleza. La segunda pregunta es si tenemos alguna pista de dónde puede venir situaciones que hemos encontrado en las cuales hay arroz maleza resistente, ya con la mutación de resistencia, cuando es supuestamente el primer año de uso de la tecnología en esa chacra. Entonces plantearnos distintas hipótesis o distintas explicaciones de dónde viene esa resistencia, y luego saber si se generó la resistencia y pasan algunos años, qué pasa con esa maleza resistente, si deja de estar presente o si vuelve a generar problemas. Entonces, con esas tres preguntas en mente vamos a ir explorando los resultados. El conjunto de muestras son las que hemos recibido en estos años. Esto es para dar una idea de que se ha ido, esta es la cantidad de plantas que se analizan. Hemos llegado a un total de 644 que provienen de 96 chacras diferentes a lo largo de los años, con distinta participación, pero vamos hacia una situación más balanceada de muestras en el este y en el norte que llegan para ser analizadas en el laboratorio de 33. Entonces, comenzando con los resultados, la primera pregunta es ¿qué pasa? ¿Cómo afecta la intensidad de uso del Clearfield en la presencia de plantas resistentes en las chacras, de plantas de maleza resistentes? Entonces, acá tenemos tres paneles que son como tres situaciones de baja intensidad, o sea, menos de 2 años, o sea, siguiendo la recomendación, hasta 2 años, una intensidad media de 2 años, y cuando la intensidad supera los 2 años. Y los colores lo que marcan es la presencia de plantas resistentes, pero que no tienen, plantas de maleza que están presentes en la chacra, pero que no tienen ninguna mutación de resistencia al herbicida. En naranja tienen un alelo solo, o sea que uno piensa que puede ser la primera generación o que esa resistencia está segregando. Y en rojo, cuando la resistencia ya está fijada, tenemos los 2 alelos de resistencia incorporados en la planta de maleza. Entonces lo que vemos es
que a lo largo, a medida que pasaron los años de uso de la tecnología, las probabilidades de encontrar plantas resistentes fueron aumentando. Entonces, si uno mira la probabilidad de encontrar plantas resistentes en los años más recientes, son iguales en las chacras con intensidad media de lo que eran al inicio del uso de la tecnología, hace unos 10 años, en chacras con intensidad alta. O sea que ha habido un aumento en la tendencia a que ocurra el cruzamiento o la presencia de plantas resistentes en las chacras con Clearfield, independientemente de la intensidad. Es decir, ya con una intensidad media de 2 años estamos teniendo un riesgo de tener plantas resistentes similar al que teníamos con intensidades altas al inicio del uso del servicio. Entonces, el mensaje importante a resaltar es que esto hay que tratar de evitarlo, evitando la generación de las oportunidades de cruzamiento, o sea, raleando las plantas de arroz rojo o de arroz maleza para que no sean fecundadas y para que no lleguen a dar semilla, ya sea por raleo manual o, por ejemplo, con aplicaciones puntuales, bajando la presencia de plantas de maleza. Por supuesto, el tema de la intensidad entonces es uno de los efectos más importantes, entonces bajar en lo posible la intensidad de uso de la tecnología, idealmente 1 año como una intervención puntual para el control de la maleza y luego pasar a otros sistemas de producción. Y bueno, justamente limitarlo a chacras que tengan problemas de arroz maleza y no un uso sistemático de la tecnología. Por otro lado, la otra pregunta que nos interesaba es de dónde pueden estar viniendo esa resistencia en chacras que tienen un primer año de tecnología. Bueno, una de las primeras explicaciones es que puede haber algún desfasaje en el registro y que realmente no hubiera sido el primer año de uso de la tecnología, pero eso no explica todas las situaciones. Entonces las otras situaciones, la explicación más probable es que se trate de semilla que no es semilla certificada, sino que viene con presencia de semilla de maleza, y esa maleza ya tiene la resistencia, y también por mecanismos de arrastre o de difusión, como la contaminación de semilla en maquinaria que no se haya limpiado concienzudamente, la presencia de semillas arrastrada por el agua, por animales. Entonces, uno de los hallazgos más interesantes o significativos es que la mutación de la que hablábamos, que está presente en cultivares que no han sido liberados en nuestro país, sino que más bien han sido usados en la zona fronteriza con Brasil, es la mutación que aparece con mayor frecuencia en estas situaciones en las que aparece arroz rojo resistente en chacras con primer año de uso, o sea que no hubo posibilidades de que se cruzaran. Entonces esto es un indicador que la explicación puede ser el uso de semilla no certificada, y bueno, las medidas es para evitar esto y para evitar los problemas mayores que esto genera, es bueno, mantener el uso de semilla certificada y bueno, extremar los cuidados en la limpieza de maquinaria para evitar el arrastre, por ejemplo, de un potrero hacia otro o dentro de distintas chacras, llevar la resistencia de un lugar a otro. Por otro lado, la tercera pregunta era, ¿qué pasa con las plantas de maleza que se formaron hace un tiempo y cómo persiste si siguen apareciendo plantas resistentes a lo largo de los años? Y bueno, si vemos cómo cambia la probabilidad de encontrar plantas resistentes a lo largo de los últimos 4 años del uso de Clearfield, vemos que más o menos se mantiene, es decir, no hay una diferencia significativa a través de los años. En definitiva, la conclusión de esto es la resistencia llega para quedarse. Entonces, cuanto más largas hagamos las rotaciones, obviamente estamos minimizando este problema, y a toda costa lo que queremos, lo que buscamos y recomendamos es
evitar que se forme la resistencia para no tener ese problema a lo largo del tiempo. Entonces, las conclusiones, como conclusión general y una conclusión que la confirmamos a cada año es que a mayor intensidad, mayor riesgo de resistencia. Entonces, y que la resistencia también puede venir por el uso, por ejemplo, de semilla no certificada desde afuera de la chacra, y que la resistencia una vez que llega es difícil de eliminar. Entonces las recomendaciones, teniendo esto en consideración, es priorizar el uso de estas tecnologías como herramientas de control de arroz maleza, no como un sistema productivo per se. Idealmente usarlas un año, no más de 2, y en sistemas con rotaciones de baja intensidad, con rotaciones largas idealmente. Extremar los cuidados, ¿no? Todas las buenas prácticas, el stewardship de estas que acompañan estas tecnologías, con el uso de semilla, solamente uso de semilla certificada, tratando de minimizar los escapes para evitar esas oportunidades en que se cruce la maleza con el cultivo resistente. Y bueno, si llegara a haber escapes, tratar de minimizar la capacidad de esa maleza a generar semilla y a dejar semilla en el suelo. Y bueno, y si existiera esa semilla, impedir que esa semilla pase a otras chacras, limpiando la maquinaria y nuevamente usando siempre no cosechando el propio grano para semilla, sino usar semilla certificada. Porque lo que hemos aprendido también es que a lo largo del tiempo, si se hace, digamos, si se generaliza el problema de la resistencia en la maleza, la progresión es hacia costos de producción cada vez mayores y no necesariamente con mayor rendimiento, lo cual termina afectando la ecuación económica. Entonces, cuanto más podamos retrasar ese escenario, creo que es una ganancia para todo el sector. Entonces, agradecemos la atención y como siempre a las órdenes para cualquier consulta.